sacrificio. Noé, sacrificio, muertos todos, nomás queda la familia, que eran 8 personas, la familia de Noé. Y luego se viene Abraham y el sufrimiento de Abraham, que deja todo y se va, ¿verdad? Caminando por años por el desierto sin saber a dónde lo llevaba el Señor, esperando un hijo, que después de que el Señor le prometió que iba a tener un hijo de su esposa, pasaron 25 años. Entonces, pura prueba, pasó todas las pruebas, ¿verdad? Y llegamos al Éxodo, donde el Éxodo es un libro de sufrimiento, de purificación. Imagínense ustedes, entraron, ¿cuántos dijimos que entraron? ¿Se acuerdan? Ay, como Egipto. 15. 65. Y salieron, ¿cuántos? 600,000. 600,000. En todos esos 430 años que aprendieron, pues todos los dioses paganos y todas las costumbres, ¿verdad? Entonces tenía que purificarlos el Señor. Y este es un libro de purificación. Pero es un libro también que debemos entenderlo como nuestras vidas también. Porque fíjense, la primera etapa de Moisés fue el príncipe de Egipto. A gusto, papá. O sea, muy culto, sabía escribir y todo en aquellos tiempos. Se la pachangueaba a gusto, ¿verdad? Así pasa con nosotros, o conmigo, me la pachangué a gusto. Luego viene la segunda etapa de 40 años, Moisés, el pastor de Medián. Etapa de purificación. ¿Qué hacía? Después de haber tenido, imagínense aquel Moisés, sentado en una piedra en el desierto, acordándose de todo lo bueno que había tenido, y que ahora no tenía nada, y que ni siquiera las ovejas eran de él. Eran de su suegro. Entonces, 40 años así, lo estaba purificando el Señor, quitándole todos esos apegos que tenemos nosotros al dinero, al trabajo, a los vicios, o sea, los vicios que traía de la corte de Egipto, ¿no? O sea, lo estaba purificando. La tercera etapa es la misión. Pero en esto, primero lo prepara, lo purifica y lo manda a la misión. Aquí nosotros estamos queriendo ir a la misión sin prepararnos, sin purificarnos. ¿Quieres ser catequista? Sí, vente, órale, no hay bronca. Y no sabes nada, nunca te preparas y te quedas en ceros y opinando puras tonterías, porque realmente desbaratan todo, porque yo creo y porque yo pienso y no sabes nada. Y te digo porque desgraciadamente me he ido a escuchar lo que enseñan. Entonces, a veces no quiero ni oír, ¿no? Entonces, no podemos estar dando catecismo, pero podemos estar preparándonos para eso. Amén. ¿Verdad? O sea, es como nos preparamos. No podemos saltar en la misión sin tener esto bien firme. Y la voluntad, todos tenemos una misión en la vida, todos. Unos muy grandes, como Moisés, otros pequeñitos, otros cualquier cosita. Otros ir a llevarle el mensaje de Dios a alguien y ya. Pero cumplir la voluntad de Dios, eso es cumplir la voluntad de Dios, es hacer lo que tienes que hacer. Grande y chiquito. Yo por eso digo, la flor, mira, tan bonita, crece todo el mundo, la vemos, aquella flor tan, ay, qué bonita, mira nomás, qué bonitos colores, y se muere luego. Pero esa flor cumplió con la voluntad de Dios, que es mostrarnos sus maravillas en la flor, en lo bonito. Cumplió. ¿Cuántos días duró? Poquitos. Nosotros quisiéramos ser como esa flor y hacer la voluntad de Dios para nosotros, que tiene a nosotros de llevar la luz en medio de las tinieblas que vivimos, la verdad en medio de la mentira.
El poder de Dios en medio de los que no creen. Llevarles a Dios, a Jesús, el amor, que es una realidad, no es una... Jesús no está lejos, está aquí con nosotros. Y darnos cuenta de esa maravilla, de ese amor, de esa presencia, de ese perdón, de esa misericordia. Sentirnos amados, abrazados por el Señor. Eso es prepararnos. Purificarnos es el sufrimiento que nos lleva a hacernos en Cristo en la cruz. Sufrimiento, se lo damos a Jesús. Une mi sufrimiento, lo que sea. Una uña que te duela, un golpecito. Santa Teresita de Lenieux o del Niño Jesús le ofrecía hasta cuando iba a hacer al baño popó y le dolía la panza. Y es una de las más grandes santas. En las cosas pequeñas se santificó. Nunca salió del convento y es la de los misioneros, ¿cómo se llama? ¿Vale? La santa Fundadora. No. La patrona de los misioneros, porque todos sus sufrimientos los ofrecía a Jesús por las misiones. Y ella no salió nunca de ahí. Y se murió muy joven. Entonces, hacernos uno con Cristo en la cruz, en ese sufrimiento, por la salvación de las almas, que tenerlo claro, todo nuestro sufrimiento, dolor de cabeza, dolor de esto, dolor del otro, también en lo emocional, es purificarte para la misión. O sea, no vas a llegar a orar por alguien y que haga Dios milagros si no pasas por las etapas. Ahora, en la renovación carismática hay un don que se llama de milagros o de sanación y esos que son carismas que son diferentes a los dones ya establecidos, pero esos carismas, si sigues en el Señor, se pueden hacer dones, ya integrarlos a tu vida. ¿Sí me entienden o no? Los regalos de Dios se llaman carismas. Alguna persona puede, que no pase por eso, puede orar por un enfermo y se sane, porque Dios es bueno. Pero no quiere decir que ya está en la etapa de la misión. ¿Qué Dios te ha dado a ti como misión? Se la dio a los 80 años a Moisés. Abraham tenía 75. O sea, no podemos decir, ay, yo ya tengo 80 y no me lo va a dar. O ya hice lo que tenía que hacer. O yo soy jovencito. Samuel también le dijo, lo llamó bien niño. ¿Verdad? Si soy un niño, Señor. A David, que era un joven, un niño, cuando lo llamó y lo ungió el profeta. Y siempre decirle como Samuel, Señor, aquí estoy, tu siervo es. Porque es más importante lo que Dios nos dice a nosotros que nosotros lo podemos decir a Dios. En el silencio Dios obra tremendamente. En este libro del Éxodo, todos los sacramentos se inician. Desde el bautismo, la Eucaristía, se confirman la fe de todos. Y pues muchos no llegan, ni el mismo Moisés. El Moisés, dices tú, no, ¿cómo que Moisés? Por pegarle 2 veces a la piedra con el báculo, el bastón. En vez de nomás le dijo Dios una, ¿verdad? Pero porque le pegó 2, pues ya no entró a la tierra prometida. ¿Pero por qué? Porque ya había visto que Dios había abierto el mar y las plagas de Egipto, y con su vara se había comido a las otras varas de los magos y todas las cosas. Y todavía, digo, vio la piedrota, dijo, pues ¿de dónde va a salir agua, verdad? Y pues si las dudas, ¡papá! Y salió el agua. ¿Sí me entienden? Entonces y aquí se inician los sacramentos, como la Eucaristía, que con la de... ¿dónde? El Cordero en la Pascua y todo esto, ¿no? Es un libro, para mí, súper interesante. Y también nos muestra cómo la ira de Dios
se puede aplacar con el arrepentimiento del pueblo, pero también, como Moisés, la intercesión de Moisés. Voy a desaparecer cuando... Voy a desaparecer a todo el pueblo de la faz de la tierra. Señor, ¿cómo tú que nos has sacado de Egipto, que hiciste esos milagros? Como tú le prometiste a Abraham, a Isaac, a Jacob, Señor, no puedes desaparecer a tu pueblo de la faz de la tierra. Y Dios no lo hizo. Nosotros también lo podemos hacer. Como Moisés. Interceder unos por otros. Por nuestros hermanos que necesitan. Por los que están sufriendo. De todos aspectos, tanto física como moralmente, económicamente, de todos. O sea, nosotros no somos hermanos en Cristo nomás de los que están bien. Sino cuando vemos en el oprimido, cuando vemos en el enfermo, en el que sufre, que es la carne de Cristo que sufre, es cuando nosotros verdaderamente nos va a servir para nuestra salvación. Por más podemos hablar muy bonito de Jesús, hacer muchas cosas de Jesús, pero si no tenemos tiempo ni para oír a un hermano que sufre, escucharlo, media hora, 1 hora, 2 horas, depende, para que se desahogue. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué somos? Ir por teléfono o ir a sus casas y platicar con ellos, darles ánimo. O sea, mucha gente se sana de sus enfermedades nomás sacando lo que trae. En serio. Casi el 90% dicen que de las enfermedades son psicosomáticas, que vienen del odio, del rencor que tenemos, de nuestros sufrimientos, de nuestros rencores que traemos cargando desde el vientre de nuestra mamá. Porque el niño en el vientre ya sabe si es rechazado por el papá, por la mamá, no lo quieren abortar, todo. Y cuando nace, sale con ese trauma. Y por eso están las oraciones de sanación interior, desde el vientre de la madre. O sea, vivimos como, ay, al cabo que no, pues sí, yo, la mayoría de gente me dice, ay, yo no odio, no, pues yo no, ya. Ay, total, si me hizo daño mi papá, pues es mi papá. Entonces, sí. Pero en ese momento, cuando te estaba haciendo daño, ¿qué sentiste? Que se muriera, ya me lo mataste al papá. ¿Qué deseo tenías en ese momento en tu corazón? Ahí, cuando tenías 5 años, cuando te escondías, cuando llegaba borracho, golpeaba a tu mamá, ahí. ¿Qué sentías? Cuando te estrujaron, cuando te violaron, cuando todo, o sea, ¿qué sentiste? El dolor. ¿Qué quisiste hacerle a la persona que te hizo mal? Y entonces Jesús, como todo lo puede, va a ese momento de cuando éramos niños y va y nos sana. Y nos va haciendo libres en nuestra vida para seguirlos. Eso es lo que pasa. Por eso tenemos tantos obstáculos para caminar hacia Jesús. Estamos amarrados por todos lados, ¿verdad? Y es el pecado. Y ya estamos grandes, pues ya sabemos que no, yo como quiera, ¿verdad? No, pero yo me he encontrado casos que no tienen ni idea ustedes, fuertísimos, de gritos. No. De repente me invitan a predicar en varias parroquias y tengo la suertecita de que me salen así, la oración que hago al final, comienzan a revolcarse y a echar espuma por la boca y todas esas cosas. Por el odio combinado con la brujería. Sobre todo el odio y la brujería. Así que veamos. Hablando de eso, que es brujería todo eso, el pasarle el huevo y todas esas cosas es brujería. No es de Dios. Que el niño que le hicieron no, que le voy a pasar huevo, no es de Dios. Sí, a mí me da tristeza porque de esas personitas que le hablo es que es un ahijado mío. Entonces el niño tiene 14 años y él me cuenta que su mamá lo llevó allá. Pero yo ya le había dicho a su mamá, yo ya le había dicho por qué no hay que hacerlo.
Pero igual no entienden, y lo malo es que, como dice usted, van a la iglesia, van a misa y supuestamente van a esos lugares donde tienen imágenes y dicen Imagínate, si y tú, que son buenos. Y si que tú, pero es dice un la palabra de juego. Dios que si tú tomas indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, condenas. seas reo de condenación. Sí, O sea, que tú vas a eso, vas a comulgar, pues haz derechito. sí, me estaba contando eso el muchacho, pero digo, Bueno. me pongo las manos del Señor y que me dé pues, No. sabiduría para poder hacer. Sobre todo amor. O sea, que tu corazón se llene del amor de Dios. Abrir a tu corazón al amor de Dios, para que el amor de Dios te llene de tal manera que cuando tú le hables a Él, salga hacia Él, a su corazón, el amor de Dios. Sí, Que no seas tú, sino que sea Dios el que hable por ti. sí. Pero para eso es otro paso. Ay, es que yo soy bien pecador. Ay, es que Dios no me va a perdonar. Ay, no. Si el amor de Dios no depende de ti, de mí, de lo pecador que seamos. Depende de Él solamente. Ya nos ama con todo. Entonces hay que dejarnos amar. Y cuando nos dejamos amar, el Señor nos va transformando nuestras vidas, nuestros corazones y nuestra mente. Porque lo dice San Pablo. Aquí es la mente. Es un cambio de mente, mentalidad, de forma de vivir. Ok. ¿Mande? Nos llevan a limpiar con el huevo Ajá. y van y luego regresan que porque el niño mira a los muertos y que no sé qué, y llevan lo que le reza el padre. Ay, que el padre yo rezo y él sigue igual. Y luego van a hacer eso, digo, eso no es de Dios. Vienen y comulgan. Bueno, mira, si el padre de aquí no pasó nada, los mandas al centro carismático. Si no, los mandas con el padre Jesús Elizalde. Si no, los mandas, o sea, yo hago eso. Se enojan con uno, luego hasta se molestan. Bueno, conmigo no están enojados. Creo. Bueno, conmigo están enojados cuando les digo la verdad. ¿Verdad? Estás con los ojos al revés. Se enojan conmigo cuando les digo la verdad. Yo tengo muchos años haciendo esto. Y he visto lo que ustedes no tienen ni idea. Bueno, a lo mejor de repente pienso, ojalá Señor que vean lo que pasa, lo que es el diablo. Para ver si así se convierte. Digo yo, así le digo de repente al Señor, es que no puede ser. Bueno, vamos a comenzar con esta primera etapa de 40 años, que es la preparación. ¿Cómo prepara el Señor? Moisés debía de morir como todos los del pueblo de Israel, porque eran tantos, y para controlarlos, el faraón pues había dado órdenes de que mataran, ¿no?, a los niños y dejaran a las niñas. Entonces, bueno, ¿se acuerdan de José, que entró y todo muy bien? Se olvidaron de José, pasó José, se murió José y los esclavizaron. Nomás la entrada a Egipto les fue bien, pero después los fueron esclavos y vivían aquellos que se hacían tantos y tantos y tuvieron miedo de tantos que se multiplicaban. Entonces comenzaron a matar a los niños. Y ahí fue cuando llega Moisés. Pero ¿qué pasa? Ordena el faraón hacerlo, pero las ayudantes no estuvieron de acuerdo. Parteras. Dios tocó el corazón de las parteras y no lo hicieron. Entonces cuando lo hace Moisés, pues lo hacen de alguna forma la mamá y la hermana para salvarlo. ¿Cómo le llaman a donde ponen el niño? Moisés. Chiquito. Ah, Moisés. Así le dice Moisés. Así le llaman Moisés, por eso, que significa salvado de las aguas, ¿no? Ya que ves que lo pusieron en el río Nilo, y ahí estaba la hija del faraón y todo eso, ¿no? Que nos dice, por ejemplo, fíjense, ahí lo que me decías tú, en Éxodo 2, del 1 al 10 dice, un hombre de la casa de Leví fue a tomar por mujer una hija de Leví. O sea, cuando se refieren a una hija de Leví, no es del mismo pelado, sino es de la tribu de Leví. Sí, porque aquí lo pueden, o sea, si tú lo lees así, dices, un hombre de la casa de Leví fue a tomar por mujer a una hija de Leví, dices, pues, A su hermana. pues, ¿cómo está eso? Claro. Pero no, acuérdense, la tribu de Leví, cualquiera de la tribu de Leví era hijo de Leví. Leví desde cuando se había muerto. ¿Sí me entienden? Ujú. Eran las tribus, acuérdense, 12 tribus. Y con bueno, ok. Entonces concebió la mujer
y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo estuvo escondido durante 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo ya más por más tiempo, tomó una cestilla de papiro, que se llama el Moisés, y le decimos ahora, la calafateó con betún y pez, metió en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver qué era lo que pasaba. Bajó la hija del faraón a bañarse en el río, y mientras sus doncellas se paseaban por la orilla del río, divisó la cestilla entre los juncos y envió una criada suya para que se la cogiera. Al abrirla, vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: es uno de los niños hebreos. Entonces dijo a la hermana, a la hija del faraón: ¿quieres que yo vaya y llame una nodriza de entre las hebreas para que te críe el niño? Bien inteligente. Le dijo: vete, le contestó la hija del faraón. Fue pues la joven y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: toma este niño y críamelo, que yo te pagaré. Tomó la mujer al niño y lo crió. El niño creció y ella lo llevó entonces a la hija del faraón, que lo tuvo por hijo y lo llamó Moisés, diciendo: de las aguas lo he rescatado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces él se cría ahí como un príncipe más, con todos los lujos, buenas ropas, todo bien. Aprende, es docto, como diríamos ahorita, sabe de todo, es muy culto, porque ellos eran cultos, pero se da luego cuenta que era israelita. Entonces, al darse cuenta, él que hacía, se vestía como egipcio, hablaba como egipcio, hacía todo lo que hacían los egipcios, tenía 20,000 dioses como los egipcios y todo eso. Pero cuando sabe que es hebreo, entonces comienza ya a ver cómo trataban. Él no veía nada, eran los esclavos su pueblo y no le importaba, pero cuando ya sabe que él es hebreo, le comienza a doler ver cómo trataban a su pueblo, la esclavitud. Entonces le duele cuando ve ya tenía que 40 años, cuando ve que tratan mal a uno de hebreo y él mata al que lo estaba latigando, ¿verdad? Le dio coraje y lo mató. Y dijo: nadie me vio, pero resulta que sí lo vieron. Resulta que sí lo vieron y él quiso parar un pleito entre los mismos y le dijo: ¿cómo? Espérense, ¿cómo el mismo pueblo se va? ¿Y tú quién eres? ¿Quién te crees? Y ahí dijeron: tú mataste al egipcio. Entonces ahí fue cuando se dan cuenta todos y lo persiguen para matarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En aquellos días, dice Éxodo 2, 11 al 12, cuando Moisés ya fue mayor, fue a visitar a sus hermanos y comprobó sus penosos trabajos. Vio también como un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. O sea, no quiere decir que sean hermanos carnales, acuérdense. Miró a uno al otro lado y no viendo a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Cuando hizo esto, pues perdió todos los derechos. Se había creado junto, ahora era el nuevo faraón, era su hermano, se habían creado juntos toda su vida y se sintió traicionado por Moisés. Y era la pena de muerte matar a un egipcio, pero lo iban a matar. Pero el Señor lo llevó por el desierto, que ese desierto, que también luego fue el Éxodo, está canijo. Porque no es un desierto así de arena, que también son duros. Este es de pura piedra, donde tampoco hay ramas, ni árboles. De pura tierra, de pura piedra, perdón, y con arenilla, así como piedritas, y con mucho viento hace... Y te pegan las piedras en la cara, por eso los árabes usaban todo eso, se cubrirían, ¿verdad? Ahora la gente que pasa por eso, por ahí, se pone lentes y chamarras. Porque en el día llega hasta 50 grados centígrados, unos que 125, 130 grados. Oh, Santa María. ¿Verdad? De 40 a 50 grados la temperatura en el día. Comienza a bajar la noche
y baja hasta -0. O sea, imagínense, de estar así, luego les da hipotermia. Se andan congelando la gente, sudada en el desierto. ¿Y cómo le hizo Moisés? Ahí la pregunta, ¿verdad? La grandeza de Dios. Porque lo estaba purificando. Sale de Egipto, se va por el desierto, imagínense. ¿Para dónde voy? No conocía. ¿Te salió un mapa aquí? No, pues ¿cómo le hago el mapa? Necesito borrarle. Sales de Egipto y luego está la península, una de esas de Arabia, así. Sales aquí de Egipto, entras en esto, aquí está el monte Sinaí, tuvo que subir y pasar hasta la tierra de Medián. O sea, es un buen. Nomás en autobús les digo por el turismo que va hoy a recorrer el camino del Éxodo de Moisés, que salen de donde estaban esclavos, son kilómetros y kilómetros. Wow. Hasta llegar a donde pasaron el Mar Rojo, que hoy es Canal de Suez, pero en aquel tiempo era le decían el Mar Rojo o el Mar de las Cañas. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo tanto? Ahí sientes la gente de como nosotros que va ahí a querer hacer lo que hizo Moisés, no caminar porque casi no lo hacen. Sienten como las piedras les pegan, o sea, el aire así en remolinos y ¿verdad? Con unos calores tremendos y en la noche son unos trillazos para subir al Sinaí, hace unos fríos y comienzan a llevarte al Sinaí a las 12 de la noche, comienzan a caminar y te llevan en autobús hasta cierta parte, luego puedes estar y llegar y luego llegas ahí y están un montón de camellos, cientos de camellos. Wow. Y ya te suben a un camello con el dueño del camello y te van llevando en camello hasta casi a la punta. Porque luego llegas a la punta y ya los camellos no pueden seguir. Pero un franciscano, un monje, hizo una escalera media mal hecha, pero la hizo hasta la pura punta y allí hay un templo para adoración a la Santísima Trinidad. O sea, cosas chidas, ¿no? Hace muy caro la renta del camello. Hace muy caro la renta del camello. Pues sí, son viajes que se hacen así como a Tierra Santa, como las excursiones hoy en estos momentos, ¿verdad? Sí. Y de Guadalajara salen algunos y conocí a gente que fue en esto, ¿verdad? Digo, yo viví en Guadalajara un rato. Entonces, pues mata al egipcio y se fue a vivir al país de Medián, Éxodo 2:15. Supo el faraón lo sucedido y buscaba a Moisés para matarlo. Pero él huyó de la presencia del faraón y se fue a vivir al país de Madián. Se sentó junto a un pozo. Aquí sale y llega al pozo en un desierto. Fíjense, o sea, aquí se ve rápido, pero tuvo que pasar todo lo que les dije. Porque el país de Medián estaba hasta el otro lado, lo que es Arabia. O sea, lo vemos aquí sencillísimo, ¿verdad? No, pues se fue, agarró la moto y llegó y le habló por el celular y estufas. No. O sea, y para sobrevivir solo ahí es por pura gracia de Dios. Viendo el poder de Dios ahí. Para llegar a ese pozo. O sea, ¿cómo tú no conoces si llegas a un pozo ahí que no había nada en el desierto más que ese pozo? Así. O sea, ve cómo el Señor es grande. Porque ya lo había escogido. Ya lo estaba preparando y ya lo quería purificar. Y eso comienza la purificación cuando huye de Egipto. En Éxodo 2:15 comienza a huir. De purificarse, a sufrir. Llega al pozo, se encuentra que hay unas manadas queriendo, porque ahí bajaban de todos lados ahí a ese pozo para que tomaran agua, las manadas. Y los hombres llegaban primero, las mujeres al último, o sea, así era. No me salgan ahora
que la mujer, no, sí, en aquel tiempo sí era, estamos hablando de 3.270 años por ahí. Y entonces, las mujeres tenían que quedar ahí hasta que todas las manadas de los hombres que traían ellos tomaran agua para luego ellas al último. Entonces a la noche andaban terminando. Entonces se va al pozo, llega al pozo, se siente en el pozo, toma agua y todo ahí, y ve eso, y él se pelea con los hombres. ¿Y por qué? Él como era más acá, ¿no? Open name, era de la realeza acá de Egipto, dijo, no, pues qué hule, ¿verdad? Entonces las defiende y pasa primero las manadas de ellas, que eran puras hermanas, y las hace beber. Entonces el papá cuando llegan, oye, llegaron ustedes tan temprano, ¿verdad? Y siempre llegan mientras, no, es que hubo un egipcio. ¿Por qué? Porque se veía como egipcio, hablaba con egipcio, que nos ayudó. Entonces él los ayuda y le dice, ¿y quién es ese egipcio? No, pues, ¿y por qué lo dejaron allá? Oye, ustedes tantas y no salen aquí en el desierto. Tráiganmelo para acá, el pelado. Pues Y sí. va por él, entonces ya le da una esposa a Moisés, ¿no? Y así comienza sentadito en el pozo. En la segunda etapa se hace pastor. Tuvo que salir de Egipto hacia allá, a Medián, huyendo de los territorios del faraón Ramsés II. O sea, ahí pues luego a la historia te va a Ramsés II y ahí te dicen el año que fue. O sea, la historia misma, o sea, la Biblia no es un relato así súper científico, histórico, sino es lo que Dios nos quiere dar a conocer, pero sí están los momentos determinantes en la historia del mundo, ¿no? Entonces, para él fue un fracaso de ser quien era. Se sentía fracasado. Ya no tenía nadie, ya no era nadie. Nadie. No tenía esclavos. Él sabía que era un israelita de la tribu de Leví. Pero allá son. Pero ahí él todavía estaba confundido o ya no. Él ya sabía quién Ya era. sabía quién era. Pero ¿Y qué oye, tenía que hacer? es como tú, si 40 años has sido riquísima y viajas en jet para allá y vives en un palacio con los sirvientes aquí y de repente, nada. Claro. ¿Cómo estarías tú? ¡Ay, la chacha! Pues más. Pues sí. La gata de Angora, dijo. Y si me entiendes, todas esas cosas, pues, imagínate ya sin nada, viviendo en el desierto. Entonces, él tenía esas ataduras. Yo, por ejemplo, yo cuando conozco al Señor y quiero dejar todo, pues quiero dejar los vicios, ¿no? Entonces, quiero dejarlo, pero no puedo. ¿Por qué? Porque cuando pienso me gusta. No, pues las cervecitas están re buenas en aquella cantina, ¿verdad? Y allá, en aquel lado. Que la botana. O sea, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ¿qué hice? Me cambié de ciudad. Porque yo vivía en Saltillo y toda la gente que yo conocía era lo mismo de lo que yo andaba. Entonces me fui a Guadalajara. Pero con una suerte que conoces a lo peorcito de todo el mundo, es como un imán así, ¿verdad? Y ahí es donde va uno, ¿verdad? Pero si te sigues acordando, me gusta esto, pero eso no es lo que Dios quiere, entonces tengo que voltearme a ver a Dios, no a los vicios, no al diablo, como se acuerdan de Eva. Y eso es lo que pasa. Entonces fue poco a poco el Señor purificándolo de esas cadenas para poderlo utilizar para la misión, porque si no, no hubiera podido. Y también él dejándose, ¿no? Pero el Señor, porque ya era escogido de él, pues una gracia tremenda a Dios sobre él y haciéndole entender muchas cosas ahí cuando estaba solo en medio del desierto, cuidando a las ovejas, escribiendo en la tierra, ir a llover, ¿por dónde va el viento? Todo eso que se lo aprendió en 40 años, ¿no? Bueno, entonces ya él había perdido su rango de príncipe de Egipto, ¿no?
y conoce a la muchachona que le dio su suegro, Jetro, pero digo, pues aquí está mi hija, luego ven, ¿a dónde vas? ¿Tan lejos? Forastero. Y pásele el barrido que aquí tenemos. Entonces él se sentía fracasado, ¿verdad? Entonces, ¿mande? Pero ya, mira, pero luego le dieron una chamacona para que se consolara. Y a nosotros también el Señor permite los fracasos en nuestras vidas. Porque a través de los fracasos es que nos sentimos bien fregones. Mira, yo me sentía bien fregón. Yo todo lo podía, traía lana, hacía lo que yo quería, mal hecho. Y me sentía súper bien. Bien macho, ¿quién me ves? No, nada. ¡Ah, ignorándome! O sea, el chiste era que yo bien macho y ¿qué hules? ¿Cuántos son? Pero conozco al Señor. Y el Señor me va preparando. Comencé a leer, a saber qué era la palabra, ¿verdad? Y luego viene la etapa de purificación. Amén. Que ahorita ya no sé si estoy en esta pero en fin, es diferente el punto de vista, la purificación cuando el Señor está contigo. O sea, estás contento, estás alegre, estás feliz, no importa por si llevas la cruz, no importa, Dios está contigo, vale la pena. Cuando dice San Pablo, ¿verdad? Que antes de conocer al Señor todo era, o sea, no valía nada. ¿Qué decía? Lo tengo por... Lo tengo por... Sí, exactamente. La traducción normal, digo que debe de ser, dice, por miércoles. Para mí era basura, dice casi todas las traducciones. Pero la traducción normal dice mierda. Es nada. No sirve de nada. Dice la lectura de ayer, ¿verdad? Dice, si no somos fieles en lo poco, ¿cómo vamos a ser fieles en lo grande? Sí, sí. Fieles en lo poco es lo que estamos viviendo aquí. Lo grande es lo que vamos a vivir con el Señor, pero ¿cómo? Si no somos fieles aquí, no vamos a poder ser fieles en lo grande. Esto es lo pequeño, no es nada para la inmensidad y del tiempo con el Señor. No hay tiempo, el amor, ya donde ya no va a haber sufrimiento, sino puro gozo y alegría. Esto no es nada. Y nos está purificando el Señor para un día hacer nuestra misión. ¿Qué misión podría ser, por ejemplo, como estamos ahorita, que estoy dando clases, que esto, que lo otro, en mí? En ustedes no sé en qué etapa puedan estar, ¿verdad? Pero todos pasamos por, tenemos que pasar. Si nos brincamos una etapa de estas, hacemos la misión mal. Hacemos la misión mal. Si no nos preparamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer las cosas a nuestra manera. A lo que yo creo, a lo que yo siento, a lo que yo pienso. No a lo que Dios piensa, porque no sabemos la palabra, no sabemos qué quiere el Señor, no sabemos orar, no sabemos cómo escuchar al Señor. Evangelio San Yo. Sí. Según San Yo. Según San Yo. Y eso pasa. Entonces viene esta purificación de Moisés, llenándolo de fracaso. Más bien se siente fracasado y rechazado. Rechazado por su pueblo, Egipto. Y porque los mismos hebreos le dijeron, ¿tú quién eres? ¿Verdad? Tú que mataste o sea, le pusieron el dedo, como dice, la vecina. No, es eso. Le pusieron el dedo. ¿Verdad? Entonces, pero oigan, nosotros, aquí, en la iglesia, sin ir más lejos. Cuando comenzamos a trabajar en un grupo, catecismo, en lo que sea dentro de la iglesia, y nos sentimos rechazados. Ay, y que fulanita no me saludó, y que fulanita no me peló, y que no me tomaron en cuenta,
y que no me quieren, y aquel grupito, ay, están detrás de mí, o sea, y te odio con odio, o sea, y nos vamos, y nos vamos. De las pequeñas comunidades de oración, se van. Y conozco gente que se va a una, se va a otra, y van así. Porque, ay, en esta no me quieren, en aquella tampoco, y en aquella otra tampoco. O sea, todos están mal menos yo, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? Si tú eres un líder, como Moisés, vas a aguantar las etapas. Y la pequeña comunidad, y ahí donde estás sirviendo, te estás purificando para cosas más grandes. Y si no aguantas esa purificación ahí, de que hablen mal de ti, de que digan cosas, que inventen cosas y todo, ¿no lo estás aguantando? No puedes pasar a la misión. Si te vas de aquí, hasta ahí se llegó el corrido. Hasta que otra vez se te dé la oportunidad del Señor. Entonces hay que tener en cuenta, hay que aguantar en donde estés, porque el Señor te quiere. Y si todos crees tú que están mal, a lo mejor el mal es uno. ¿Verdad? Conozco mucha gente que está en una comunidad, en otro movimiento, y no solo. Las personas debemos entender, no tengo por qué amarte, ni tú tienes por qué amarte, no tengo por qué aguantarte, y eso es la carne. Y viene Jesús y dice, yo tengo que amarte, y si te amo te aguanto, pero si tú me amas como Cristo, tú también me aguantas a mí. Y todos nos aguantamos por amor al Señor. Yo te amo, aunque no me caigas bien, aunque no me gusta cómo piensas, aunque no me gusta cómo hables, aunque no me gusta, yo te aguanto por amor a Cristo. Porque quiero verte, hermano, hermana, como de Cristo te ve, con el amor y la misericordia que te ve Jesús. Y acuérdense, lo que le hagamos a nuestros hermanos, se los hacemos directamente a Jesús. Directamente a Jesús. Entonces, para esto tenemos que pedir la gracia del Espíritu Santo, porque no podemos hacerlo solos. Hermanos, nada podemos hacer para seguir a Dios solos. Nada, absolutamente. Dice la verdad de Dios, que hasta decir, Abba, Padre, pues somos inspirados por el Espíritu Santo. Para que demos frutos en nuestros movimientos, en nuestra casa, en todos lados tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo en nosotros dé los frutos, que se vean, que la demás gente vea ese fruto, ese amor que Dios pone en nuestro corazón. Amén. Amén. Entonces un día vamos a llegar a rendirle cuentas a Dios y nos va a decir, ¿hiciste lo que te mandé, lo que yo quería, mi voluntad? ¿O hiciste la tuya? O decirle, hemos cumplido, Señor. Ya sea en nuestra misión chiquita o grande, hemos cumplido, Señor, por amor a ti y a nuestros hermanos. Amén. Amén. La tercera etapa, pues ya de Moisés, es la más grande, la más extensa, ¿verdad? Ya al estar ahí, 40 años, ¿cuántos años tenía Moisés? 80. Son jovenzuelos. 80 años tenía Moisés. Y Moisés pues decía, pues yo ya viví lo que tenía que vivir. ¿Eh? Pues nada. Y al estar observando las maravillas de Dios en ese desierto, dice, voy a ir más allá que hay para allá. Pero, ojo, él ya había pasado por acá para ir a la tierra de Medián. Entonces, sube otra vez y luego baja al Sinaí, al monte de Dios, al monte, ¿qué más? ¿Se llama Sinaí o qué? ¿Por él? ¿No? ¿No te acuerdas? Cuando baja Al desierto de Oreb. Ajá, del monte Oreb. Y eso es el mismo, el Sinaí y el Oreb es el mismo. El cerro de Dios. Entonces, ¿qué dice? Ya estoy 40 años aquí encerrado, tengo que ir más allá. Y sale y va más allá del desierto. A encontrarse con Dios. Dios ya lo estaba esperando en una zarza, ¿no? Nuestra vida es así, hermanos. Estamos muy a gusto viniendo a misa los domingos cuando podemos, si es que no fuera la Chivas.
O si es que mi hijo tiene que hacer esto, o si el otro, o la fiestecita. No venimos a eso. O vamos a calentar asiento y ya cumplimos. O estamos en una zona de confort. A gusto, ya no tomo, ya no... Más o menos me porto con mi vieja, con mis hijos. Estamos en una zona de confort. Ya no vamos ahí. Y estamos 40 años como Moisés a gusto. Mira, ya no me persiguen los egipcios. Aquí cuando menos comidita tengo. Ya hasta vieja y 2 hijos tengo. O sea, sí. Así estamos nosotros. Hasta que vamos más allá del desierto de nuestras vidas, de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos. Ay, es que yo soy eso. O sea, las víctimas, nos gusta ser víctimas, que todo el mundo, ay, sí, pobrecito hermano, sí, ¿verdad? O sea, siempre es así. Pero necesitamos salir de ese confort y ir más allá. Ay, yo con esto ya la hago y te vas a ir al infierno. Te vas a ir al infierno. Porque ni comulgas bien, ni te arrepientes de los pecados bien, porque faltas a misa, que es uno de los 10 mandamientos que va a dar el Señor. O sea, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos jugando la vida eterna. Si nos morimos mañana, ¿qué pasa? ¿A dónde te vas? ¿Ya lo has pensado? Para mí, lo mejor es ver a una persona en un cajón, en el velorio, y decir, ¿cuánto me falta para estar ahí? Puede ser mañana, o puede ser 20 años, o 30, pero va a llegar. No queremos pensar. ¿Sí me está escuchando? Digo, ¿por qué me dijo que no escuchaba? Entonces, ahí. Y yo les digo, cuando vean ese muerto en ese cajón, que les falta un día menos para estar ahí. Si te dicen, ¿cuántos años tienes, Martín? Si yo digo 59, no. 59 tengo, no, más. Tengo mucho menos ya para llegar al cajón, ¿no? O sea, ¿cuántos años tengo para estar ahí? ¿O cuánto tiempo tengo? ¿Estoy preparado? ¿Estoy preparado para llegar ahí? Ahí ya me encontré con el Señor, ¿estoy preparado? Por eso ¿Qué va a da haber? miedo, ¿no? ¿Eh? Por eso da miedo, porque a veces uno no está... Pues por eso no preparado. quiere, pero tienes que enfrentar eso. Cuando está con Jesús contigo, todos los santos querían estar en el cielo. Ya querían morirse. Muero porque no muero. Exactamente. El mismo San Pablo, tú sabes, Señor, que mi cuerpo es la cárcel de mi alma ya quisiera volar hacia ti. Pero no lo hago por estos que les hago falta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, todos los santos estaban así. Sabían que al morirse se iban con Dios. No por sus actos, no porque eran buenos, sino por la misericordia de Dios. Al aceptar la salvación de Jesús en la cruz, eso es lo que te da la redención de tus pecados. Nadie en eso se puede salvar solo, solamente Jesús es nuestro Salvador. Eso es lo que debemos de tener conciencia, ¿no? Entonces en esta tercera etapa, pues viene a la misión. Ya después de 80 años, ya lo preparó. Viene la misión. Y esas 3 etapas son las de nuestra vida. A veces creemos que porque ya somos demasiado grandes, ay no, eso es para como más que gente más joven. ¿Y sabes cuál es lo peor? Ujú. Lo grande, lo terco, lo tonto y lo ignorante. ¿Por qué? Porque está uno grande y ya no estudia. Ah, yo he oído todo. Ya no sabes nada. Ah, pero tú ya. ¿Crees que la edad ya te dio para saber todo? Y no es cierto. Si no has estudiado, no sabes. Si no sabes la palabra de Dios, no sabes. Si no sabes los documentos de la iglesia, ¿qué dice tu iglesia? No sabes. ¿Cómo vas a discernir lo que es de Dios, lo que es del mundo, lo que es tuyo, lo que es del diablo? Si no sabes. Si no te preparas. Si te quieres saltar esto para servir acá y aquí acá sin esto. Ujú. Pero él ya tenía 80. ¿Y cómo el Señor lo toma a los 80? ¿No? ¿Cuántos crees que he conocido yo grandes aquí en la iglesia sirviendo? Y que creen que lo saben todo y no saben nada, nunca han estudiado nada. Y a todos los traen en friega sin saber nada. Y lo peor que puedes hacer es eso. ¿Cómo te atreves tú a decirle a alguien hace esto si no sabes tú? Porque tú crees, porque a lo mejor, porque un día lo viste,
porque tu abuelito te dijo, porque tu papá te dijo. No todo lo que aprendimos de nuestros padres y nuestros abuelos es lo correcto. Hay dichos y cosas que se creían. O sea, la verdad está en la palabra de Dios. Amén. La verdad. No los dichos, es la palabra de Dios. Los documentos de la iglesia. Y ahí tú marcas, leyendo los documentos de la iglesia y la palabra de Dios, es como marcas así una rueda y lo que salga de esa rueda está mal. En tu vida, con lo que enseñas, con lo que haces. O sea, no puedes enseñar tonterías. Que me ha tocado escucharlas. O sea, ¿por qué crees que están los talleres para catequistas ahorita? Porque ya se pasó de la radio. O sea, no puedes enseñar cosas que tú crees. O que lo viste, es que en la película que... Así me han salido a mí, ¿no? En la película, Pepe, es una película. ¿Qué dice la palabra de Dios? No de películas, la palabra de Dios. Y más si es una protestante. ¿Vale? Y más si es una protestante. ¿Quién? Una película hecha por personas, por evangélicos. No católicos. ¿Cuántas Biblias crees que hay de católicos hechas por protestantes? Hay bastantes. Bastante. Bueno, tenemos que cómo va más allá del desierto y se encuentra en el monte de Dios. En Éxodo 3, 1, 18. Dice, Moisés era pastor del rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. O sea, no era sacerdote de Dios. Era sacerdote de los dioses que tenía. Hay que entenderlo. Una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Dijo pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de medio de la zarza diciendo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí, le dijo. No te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás es tierra sagrada. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Dijo Yahvé, bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco su sufrimiento. He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los persitas, de los gibitas y de los jebuseos. Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y ha visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Dijo Moisés a Dios, ¿quién soy yo para ir a faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Respondió, yo estaré contigo. Esto es súper importante. Yo estaré contigo y esta será para ti la señal de que yo te envío. Yo siempre estaré contigo. Y también a nosotros nos dice el Señor, yo siempre estaré contigo. Que yo soy así, que yo soy malo, que soy bueno, yo siempre estaré contigo. Ábreme la puerta de tu corazón, yo siempre estaré contigo. Y todo lo que hizo, los milagros del Señor a través de Moisés, yo siempre estaré contigo. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, darás culto a Dios de este monte, en este monte. Contestó Moisés a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de nuestros padres o de sus padres me ha enviado a ustedes cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, es lo que significa Yahvé.
Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Siguió Dios diciendo a Moisés, así dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, por él seré invocado de generación en generación. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahvé, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo los he visitado y he visto lo que les han hecho en Egipto. Y he decidido sacarlos de la tribulación de Egipto al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, persitas, givitas, jebuseos, a una tierra que mana leche y miel, como había dicho. Entonces, y les dirás, Yahvé, el Dios de los hebreos, se nos ha aparecido. Permite pues que vayamos camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé, nuestro Dios. Palabra de Dios. Ahora vamos. Fíjense, ¿qué quería Dios? Que le hicieran sacrificios a Dios. O sea, ya estamos hablando de una liturgia. O sea, lo que hacemos en misa es una liturgia de adoración a Dios y de ofrecerle a su Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al Padre por nuestros pecados. Ellos querían hacer ese sacrificio. Ya comenzaban a hacer liturgia, ¿verdad? Comenzaba la liturgia en el pueblo de Dios. ¿Cómo hacerle? ¿Verdad? Esa zarza que no se consume es el símbolo de amor de Dios. O sea, ahí está la zarza ardiendo siempre, el amor de Dios ardiendo. Y eso nos trae el recuerdo de Pentecostés. Como el fuego de Dios se prendió sobre las cabezas de todos los que estaban ahí en Pentecostés, sobre los apóstoles. Entonces, si estamos viendo esto, ahí es como una prefigura del fuego de Dios. Ahí, que no se consume, luego vendría sobre los apóstoles, ¿verdad? Entonces Dios le revela su nombre, le dice quién es, porque Dios tiene todo, menos mala memoria. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿verdad? Nos dice sobre este tema el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2575. Catecismo que no lo puse. 2575. Ajá. 2575. 75, Ajá, sí. ¿Pero sí existe 75, 25? 25, 70. Oh, 20, lo tengo al revés. 2575. Ah, con razón. También aquí Dios interviene, dice, el primero. Llama a Moisés desde la zarza ardiendo. Este acontecimiento quedará como una figura de las figuras principales de la oración en la tradición espiritual judía y cristiana. En efecto, si el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob llama a su servidor Moisés, es que Él es el Dios vivo que quiere la vida de los hombres. Él se revela para salvarlos, pero no lo hace solo ni contra la voluntad de los hombres. Necesitamos darle chance al Señor. Llama a Moisés para enviarlo, para asociarlo a su compasión, a su obra de salvación. Hay como una imploración divina en esta misión. Y Moisés, después de debatirse, acomodará su voluntad a la de Dios Salvador. Pero en este diálogo, en el que Dios se confía, Moisés aprende también a orar. Rehuye, objeta y sobre todo interroga en respuesta a su petición. El Señor le confía su nombre inefable que se revelará en sus grandes gestos. Ahí Dios comienza a hablar y orar es eso. ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Qué quieres decir? No tengas miedo con Dios, háblale de tu fondo de tu corazón como te sientas, es válido. Es válido reclamarle como Moisés. Es válido decirle a Dios. Él sabe, Él nos entiende, nuestro sufrimiento. Él es un Dios amoroso. Pero quiere que le hablemos de corazón, no que repitamos
con la boca lo que no sentimos. No podemos hacer eso. En Éxodo 4, 1 al 13, el Señor otorga a Moisés el poder de hacer milagros. Le dice, bueno, ahorita lo vamos a leer. Dice, respondió Moisés y le dijo, no van a creerme, ni escucharán mi voz, pues dirán, no se te ha aparecido Yahvé. Y le dijo Yahvé, ¿qué tienes en tu mano? Un callado, respondió. ¿Saben lo que es el callado, no? Sí. ¿Dónde? Sí, el que usa el obispo. Con la vueltita. Dijo, ¿Por qué no te vayas? le dijo Yahvé, le dijo, échalo a tierra. Lo echó a tierra y se convirtió en serpiente. Y Moisés huyó de ella. Dijo Yahvé a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Extendió la mano, la agarró y volvió a ser callado en sus manos. Para que crean que se te ha aparecido Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y añadió Yahvé, mete tu mano en el pecho. Y metió su mano Moisés en el pecho. Y cuando la volvió a sacar estaba cubierta de lepra, blanca como la nieve, y le dijo, vuelve a meter tu mano en tu pecho. La volvió a meter y sacar, y cuando la sacó de nuevo estaba ya como el resto de su carne. Así pues, si no te creen ni escucharan la voz por la primera señal, creerán por la segunda. Y si no creen tampoco por estas dos señales, no escucharán tu voz. Tomarás agua del río y la derramarás en el suelo, y el agua que saques del río se convertirá en sangre sobre el suelo. Dijo Moisés a Yahvé, por favor, Señor, yo no he sido nunca un hombre de palabra fácil, ni aun después de haber hablado tú con tus siervos, sino que soy torpe de boca y de lengua. Era tartamudo Moisés. Le respondió Yahvé, ¿quién ha dado al hombre la boca? ¿Quién hace al mudo y al sordo, y al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Yahvé? Así pues, vete, y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que debes decir. Él replicó, por favor, envía a alguien más. Envía a quien quieras. Entonces se incendió la ira de Yahvé contra Moisés y le dijo, ¿no tienes a tu hermano Aarón el levita? Sé que él habla bien. Y aquí quien justamente ahora sale a tu encuentro, y al verte se alegrará su corazón. Palabra de Dios. Entonces ahí el Señor hace al hermano de Moisés, Aarón, siente el deseo de ir a buscarlo. Entonces Dios lo pone en su corazón, va y se encuentra con Moisés. Todavía antes de llegar a Egipto. Imagínense, si sufrió el recorrido por el desierto para llegar a Midian. Luego regreso, pero ya con 80 años. Bien que hubiera podido decir, pues, sánate y ya puede hablar bien, ¿no? Sí. Pero es que si se hubiera sanado, se hubiera confiado. Si hubiera ido él, y si no, ay, yo ni hablo, Señor, pues, ¿quién hizo la boca? Lo hizo. ¿Cuántos de nosotros nos decían, hace esto? Ay, yo no sé, yo no, ¿y cómo? Me da vergüenza hablar, no, ¿cómo? De su testimonio de que el Señor hace en sus vidas, ay, nadie se para, nadie. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Como si no existiera Dios en la vida de nadie. Era para que todo el mundo se parara y a mí eso, y a mí el otro, así. Pero la vergüenza de quedar mal, eso es vanidad. La vanidad de quedar mal con la gente, que van a decir que yo soy tartamudo, no como Moisés. Eso qué importa. Tú vas a ser testigo de Dios, del poder, de su amor, de su misericordia. O sea, no tienes por qué quedarte callado. Uno tiene que anunciar a tiempo y a destiempo el amor y el poder de Dios y su misericordia. Amén. Entonces ya llega con el faraón. A ver si ya se les olvidó lo de hace 40 años, ¿no? A ver si no sacar en la computadora Moisés. ¡Oh!
Tiene orden de arresto. Había letreros por todas las partes, se busca. En Éxodo 5, del 1 al 5 dice, se presentaron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, así dice Yahvé, el Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Respondió el Faraón, normal, o sea, si tú le dices, ¿y a él qué? Entonces como vas al Amazonas, allá a los indios, que le dices, Dios, sí. Aquí te hacemos la cabecita chiquita. Perdón, ¿cuál dijo? 11. Éxodo 5, del 1 al 5. Respondió el Faraón, ¿quién es Yahvé para que yo expulse su voz y deje salir a Israel? No conozco a Yahvé y no dejaré salir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos se nos ha aparecido, permite pues que vayamos camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé, nuestro Dios. No sea que nos castigue con peste o espada. El rey de Egipto les replicó, ¿por qué ustedes, Moisés y Aarón, apartan al pueblo de sus trabajos? Váyanse a su tarea. Y añadió el faraón, ahora que el pueblo de esta región es numeroso, ¿quieren interrumpir sus trabajos? Si tenemos tantos esclavos. Pero ¿qué pasa? Va y habla y se vuelve peor. Les comienza a quitar comidas y todo y hacerlos esclavizar más. Entonces el mismo pueblo lo rechaza a su líder. O sea, ¿para qué? Hey, espérate, pues ¿cómo? ¿Ah? En vez de ayudarnos nos estás cargando la mano. Para castigarlos el faraón, para que no anden pensando en irse, los castiga. Entonces tiene problemas. Entonces al ver, pues Dios que no quería, porque dice la palabra de Dios que endureció el corazón del faraón. Y vienen en Éxodo 7, 8, 9, 10, 11 y 12, se describen las plagas, ¿verdad? Por ejemplo, en Éxodo 7, del 20 al 21, tenemos que el agua del río se convierte en sangre y mueren todos los peces. El río Nilo, estamos hablando. Se mueren todos los peces, es una peste bruta, ¿no? Pero le valió al faraón. Al cabo que no comemos peces. Y luego viene en Éxodo 8:2. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, subieron las ranas y cubrieron la tierra de Egipto. O sea, puras ranas. Había. Y no era René, era no, puras ranas. Los sapos. Todo estaba lleno de ranas, imagínate, en todos lados se metían a tus casas, a las casas y todo. Y, ¿verdad? ¿La raniza? Pero no hizo caso. Dijo, al cabo que yo no como zancas de rana, o sí comía. Y luego pues lo llenan de mosquitos en Éxodo 8:13. Así lo hicieron, dice, Aarón extendió su mano, con el cayado y golpeó el polvo de la tierra y hubo mosquitos sobre los hombres y sobre los ganados. Todo el polvo de la tierra se convirtió en mosquitos sobre el país de Egipto. Imagínate. Andaban todos ahí con los mosquitos que no te dejaban, como los caballos percherones, esos que están así medio dormidos. Los que usaban antes en la leche, ¿no? Eran unos percherones con tapojos así, y nomás los mosquitos así. No, imagínate. Bueno, pues no hizo caso. Entonces el Señor dice en Éxodo 8:17, si no dejan salir a mi pueblo, mira que voy a enviar tábanos contra ti. ¿Saben lo que es un tábano? ¿No? ¿Sí saben? ¿Cómo es? Es como una mosca grande. Una mosca grande que pica. Es el doble de una avispa. ¿Escarabajo tipo? Tábanos. Es el doble de una avispa y el agujón es grandísimo. Entonces, imagínate un piquete de esos. Dice, contra ti, contra tus siervos, tu pueblo y tus casas, de manera que las casas de los egipcios y hasta el suelo sobre el cual están se llenarán de tábanos. Pues ya no te puedes mover con eso. Y así lo hizo Yahvé, dice Éxodo 8:20. Y un enorme enjambre de tábanos vino sobre la casa de Faraón y las casas de sus siervos y toda la tierra de Egipto. La tierra fue devastada por los tábanos. Los tábanos
dice, eran como 2 o 3 veces el tamaño de una avispa. Y un punzón tremendo, una picadura de un tábano es 2 o más veces el dolor de la picadura de una avispa. Vale, imagínate. Pero nada, ahí como que dijo no, ¿verdad? Y Ujú. luego viene la peste del ganado. Dijo, no, pues si comemos esto, zancas la rana, le cambiamos el menú. Pero luego viene, mira, dice en Éxodo 9:3. Mira que la mano de Yahvé caerá sobre tus ganados del campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacadas y sobre las ovejas. Hará una grandísima peste. Y se comienzan a quedar sin nada. Pero todavía sí. Viene en Éxodo 9:10 las úlceras. Tomaron pues hollín de horno y presentándose ante el faraón, lo lanzó Moisés hacia el cielo y hubo erupciones pustulosas en hombres y ganados. Donde le caía eso, comienzan a salir Ya. llagas por todos lados. Sí. Y nada. Luego viene la octava plaga, las langostas, en Éxodo 10, 14 al 15. Dice, la langosta invadió todo el país de Egipto y se posó en todo el territorio egipcio, en cantidad tan grande como nunca había habido antes tal plaga de langosta ni la habría después. Cubrieron toda la superficie del país hasta oscurecer la tierra. Devoraron toda la hierba del país y todos los frutos de los árboles que el granizo había dejado, porque ya los habían granizado también. No quedó nada verde ni en los árboles ni en las hierbas del campo en toda la tierra de Egipto. Palabra de Dios. Y nosotros tercos también, a no seguir al Señor, a no rendirnos, y así estamos como Él, nos va como en feria. Y luego vienen las tinieblas, Éxodo 10, 22 al 23. Extendió pues Moisés su mano hacia el cielo y hubo por 3 días densas tinieblas en todo el país de Egipto, no se veían unos a otros y nadie se levantó de su sitio por espacio de 3 días, mientras que todos los israelitas tenían luz en sus moradas. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Era de la Comisión Federal, yo creo. Pusieron diablito. Pero ya en la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos en Éxodo 11, del 4 al 5, dice Moisés dijo, así dice Yahvé, hacia medianoche pasaré yo a través de Egipto y morirá en el país de Egipto todo primogénito, desde el primogénito del faraón que se siente en su trono hasta el primogénito de la esclava encargada de moler, así como todo primer nacido del ganado. Wow. Entonces le dice Dios a Moisés y a Aarón, viene por todos, el ángel del Señor, que le llaman también el ángel de la muerte, a matar a todo el primogénito. Y en Éxodo 12 del 1 al 14, esto es muy importante porque estamos hablando de qué hicieron el pueblo para defenderse del ataque de la muerte. Y se dijo Yahvé a Moisés, dijo Yahvé a Moisés y a Aarón en el país de Egipto, este mes será para ustedes el comienzo de los meses y será el primero de los meses del año. Hablen a toda la comunidad de Israel y digan, el día 10 de este mes tomará cada uno para sí una res de ganado menor, o sea, un cordero, por familia, una res de ganado menor por casa. Si la familia fuese demasiado reducida, para una res de ganado menor traerá al vecino más cercano a su casa, según el número de personas y conforme lo cual cada cual pueda comer. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo escogerán entre los corderos o los cabritos, lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolará entre 2 luces. Luego, 2 luces. ¿No atardecer? ¿Eh? ¿No tarde? ¿Qué significa? ¿No atardecer? No. 2 luces. ¿Cómo hace la Eucaristía? ¿Hay 2 luces o no? En el altar. Las velas. Oh, sí. 2, 3. Luego tomarán la sangre y untarán las 2 jambas o maderos y el dintel y la parte superior. O sea,
todo el marco de las casas donde lo coman. En aquella misma noche comerán la carne. La comerán asada al fuego con ácimos y con hierbas amargas. Era comer comida que les iba a causar no bueno, que no sientes el sabor, sino al contrario, que te causa hierbas ácimas, pues, todo eso, amargo, nada bueno, pues, que para el paladar. Nada de él comerán crudo ni cocido, sino asado, con su cabeza, sus patas y sus entrañas, todo. Y no dejarán nada de él por la mañana. Lo que sobre, al amanecer, lo quemarán. Así lo habrán de comer. Ceñidas sus cinturas, calzados sus pies y el bastón en su mano. Y lo comerán deprisa. Es Pascua de Yahvé. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo, Yahvé, la sangre será su señal en las casas donde moran. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante ustedes, y no habrá entre ustedes plagas exterminadoras, cuando yo hiera al país de Egipto. Este será un día memorable para ustedes, y lo celebrarán como fiesta en honor de Yahvé, de generación en generación. Decretarás que sea fiesta para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Yo soy un Dios redentor, un Dios de buena memoria, que nos saca de Egipto para la adoración a Él, y es el Dios del pacto. Pero se fijan, la sangre cubriendo. ¿Qué se les ocurre? Cuando tú comulgas, porque el cuerpo solo de Cristo tiene todo, tiene la sangre. O sea, no importa que no tomes la sangre, el cuerpo tiene todo. Estás tomando la carne, entonces tú te estás protegiendo para cuando vayas el ángel de la muerte o el del pecado, que también es un ángel, el diablo, y te quiera llevar, tú estás marcado con la sangre de Cristo. Y va a pasar. Cuando a ti te hagan brujería y venga a hacerte daño a alguien, con la brujería, y venga el diablo a hacerte algo, y va a verte marcado y se va a hacer tuyo. El que sigue al Señor bien, no le pasa nada. El que está en estado de gracia, comulgado y confesado, no le pasa nada. Está marcado con la sangre de Cristo. Amén. Amén. Eso es para nosotros la importancia. ¿Y cómo lo hicieron? Les dijo en Éxodo 12, 22, 24, tomarán un manojo de hisopo, lo mojarán en la sangre que está en la vasija y untarán el dintel y las dos jambas con la sangre de la vasija, y ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta mañana. Yahvé pasará e herirá a los egipcios, pero al ver la sangre en el dintel, en la parte superior, y en las dos jambas, en los maderos, Yahvé pasará de largo por aquella puerta y no permitirá que el exterminador entre en sus casas para herir. Guarden este mandato como un decreto perpetuo para ustedes y para sus hijos. Las 9 plagas no fueron suficientes para convencer al faraón, porque el Señor había endurecido su corazón. Pero le estaba demostrando Dios el poder. Pero a la muerte de su hijo y de todos los primogénitos, pues ya decidió dejarlo salir. Entonces en Éxodo 12:31 dice: llamó el faraón a Moisés y a Aarón durante la noche y les dijo: levántense y salgan del medio de mi pueblo, ustedes y los israelitas, y vayan a dar culto a Yahvé como lo han dicho. Pero es Dios, no el faraón, quien hace liberar a su pueblo. Dios quiere liberar a ti y a mí. Dios quiere que seamos libres para que lo vayamos a adorar a Él, a alabarlo, a bendecirlo, a glorificarlo y dar testimonio de su amor, de su poder y de su presencia, de un
Dios vivo, resucitado y poderoso en medio de nosotros. Amén. Es lo que el Señor quiere también de nosotros. La cena ni el pan, dice, se pudo fermentar de lo rápido que tuvieron que salir. Por eso el Señor les puso así, ya listos para salir, ¿no? Y esa misma noche comenzó la larga travesía que duró 40 años. En Éxodo 12, 40, 41 dice: los israelitas estuvieron en Egipto 430 años. El mismo día en que se cumplían los 430 años, salieron de la tierra del Egipto todos los ejércitos de Yahvé. Palabra de Dios. Alabamos al Señor. Y en él, pues comienzan a salir, deja salir. Y dicen, pues vamos antes que se arrepienta el faraón, ¿no? Que le engaño. Ujú. Pero como eran un montón, familias, niños, todos, el burro y lo que llevaban, pues imagínense 600,000 hombres sin contar mujeres ni niños. Lo tardado. Si pela gallo, vámonos. Y salen caminando de Egipto, una travesía que les voy a, para la próxima clase les voy a traer un mapa para que vean todo lo que caminaron y todo. Y dice, cuando el faraón, dice Éxodo 13, 17 al 18, cuando el faraón dejó salir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que hubiera sido más fácil. ¿Ya copiaron esto? Ya. Más o menos, ¿eh? Aquí está Israel. Ahí. Aquí está Egipto. Aquí está el Mediterráneo. Aquí Egipto. Aquí está Israel. Y aquí estaban todos ellos. Estaba ocupado ahí. Estaba ocupado y los iban a vencer. Entonces, en vez de llevárselos por aquí, se los llevó hacia abajo, porque no podían pasar directamente. Y aquí tenemos esto. Está Egipto, lo que es Egipto. Entonces, tuvieron que salir caminando de aquí, hasta llegar aquí. Que de aquí a aquí hay 4 kilómetros. 4 kilómetros. Porque aquí estaban enemigos estaban fuertes, entonces los llevó por aquí y aquí estaba el Sinaí. Los llevó así al Sinaí, los hizo llevar así, los hizo así, para dar vueltas, ¿no? Y luego por 40 años volvieron a dar la vuelta y así, se los llevó 40 años caminando que no se hace ni 4 meses. ¿No? Pero así era, por haber hecho lo que hicieron mal. Pero acá lo de abajo es el mar, ¿verdad? Que cruzamos. Esto es mar. ¿Cómo se llamaba el mar? Marro. No, rojo, Sí, ¿no? mar rojo. Rojo, sí. Todo esto en aquel tiempo le llamaban mar rojo. Que ahora es lo que dijo usted que es el canal de Suez, ¿no? Ah, bueno, porque abrieron aquí. Ahora ya, como está ahorita, esto está hasta acá, abrieron para poder pasar los barcos petroleros por aquí. ¿Verdad? Antes no estaba abierto, estaba así nomás. Y cruzaron por aquí, que se llama el Mar de las Cañas, le llamaban en aquel tiempo. ¿Verdad? El Mar Rojo. Entonces dice, llegan caminando hasta acá, hasta aquí, salen varios días, por supuesto, porque de aquí a aquí en autobús, ahorita son horas de camino de desierto. Horas. En un camión. Y con aire acondicionado y todo como los... Claro. O sea,
no sufriendo Es lo que ellos cierto. estaban sufriendo. Sí, bueno. Llegan aquí y cuando llegan aquí, el faraón se arrepiente. ¿Qué les dice? Vénganse para acá. Entonces manda a sus guerreros, a sus carros, ¿verdad? A perseguirlos. ¿Qué fue lo que hice? Yo pienso que había pensado. ¿Qué fue? ¿Qué hice qué? Pues, imagínate todos los esclavos, 600,000. Entonces, llegan aquí y ya no hayan para dónde ir. Se topan con el mar. Claro, a 4 kilómetros está la otra orilla. Pero se topan con el mar. Quedan aquí. ¿Qué vamos a hacer? No podemos ir arriba porque acá están estos. Y para abajo, pues, ¿cómo? Y le comienzan a decir a Moisés, pero le dice, el Señor está con nosotros, no se preocupe. No se preocupe. Por eso decimos, ¿verdad? Ten fe y verás la gloria de Dios. ¿Qué pasa? Estaban aquí y comienzan a ver el polvo que levantaban el ejército del faraón. Imagínate, pues vos asustado. ¿Qué hace Dios? Manda una nube en medio de los... y ya no veían nada. O sea, ellos ya sabían que estaban aquí, pero ellos no podían ver, no podían avanzar. Se tuvieron que esperar. Entonces es cuando Moisés le dice al Señor, en Éxodo 14, 15 al 18, Yahvé dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Le dice, porque todos estaban, no, ¿qué nos vas a hacer? ¿Por qué nos trajiste aquí a que nos mataran aquí, verdad? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? O sea, allá también que estábamos. Tan sabroso estábamos con las cebollas comiendo. Sí. Bueno, todavía no tenían hambre. Todavía traían cargando cosas. Y le dice, alza tu callado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas pasen por el medio del mar en seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de ustedes, y mostraré mi gloria sobre el faraón y todo su ejército, sus carros y sus jinetes. Los egipcios sabrán que yo soy Yahvé cuando muestre mi gloria sobre el faraón, sus carros y sus jinetes. Y Éxodo 14, 21 al 22 dice, Moisés extendió su mano sobre el mar, y Yahvé hizo retroceder el mar mediante un fuerte viento del este, que sopló sobre toda la noche. El mar se secó y las aguas se dividieron. Los israelitas entraron en medio del mar en seco y las aguas formaban muralla a la derecha y a la izquierda. Ahorita de los teólogos modernistas dicen que era un charquito, entonces ¿cómo estaba la muralla? ¿No? O como ya les conté el chiste, ¿no? Del niño que va a la escuela y la maestra le dice que era un charquito y luego le dice al abuelo, viene a reclamarle, oye, me dijiste mentiras, ¿cómo me dijiste? Me echaste mentiras, la maestra me dijo que era un charquito, que no hay milagro, no abrió Dios el mar rojo, no hay milagro. No, ¿cómo no? Le dice el abuelo, ahí está el milagro, pues no te digo que no lo abrió. Dice, pues ¿cómo se ahogaron en un charquito los que venían detrás de ellos? ¿Verdad? Antes, hace unos 100 años, se pasaban aquí en un ferry. Subías tu vaca, tu barro, tu caballo y te pasaban aquí. Porque está lleno de peregrinaciones de todo el mundo. Este lugar. Hoy, los franceses hicieron un túnel por abajo. O sea que tú vas en tu carro, bajas el túnel, ves el agua que va aquí y luego ya te vas por abajo y vas viendo hacia arriba. Y ves todo el trafical y todo, y ahí vas, son 4 kilómetros. Hicieron una gran obra de ingeniería por debajo del mar. Como de vidrio. Vas viendo. ¿De vidrio? No. Sí, ¿cómo no? ¿Sí? También hicieron el canal de la Mancha igual. Santa María. Dijeron, le vamos a hacer segunda de Francia, Moisés. de Normandía a Inglaterra. Oh. O querían que salieron más bravos que Moisés. Abrieron el mar pero por abajo. Entonces exclamaban ellos
viendo aquello tan grande que pasó. En Éxodo 15:2 decía, mi fortaleza y mi canción es Yahvé. Él es mi salvación, Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mi Padre, yo lo exaltaré. ¿Qué es el Salmo 106? Sí, no, pero aquí estamos en Éxodo Ay, sí. 15:2. Entonces, cuando se abre el mar, queda atrás Egipto, queda atrás sus dioses, sus tradiciones egipcias. El mundo que ellos conocieron ya no es. Comienzan un nuevo caminar con el Señor. Así, ya, dejando atrás el pecado todo. Así nosotros cuando somos bautizados, cuando nos bautizan, grandes, chiquitos, grandes, pequeños, viejos, lo que sea, comenzamos un nuevo caminar y queda Egipto, la tierra del pecado atrás. Dios viene y nos lava. Nos lava con su agua viva. Así como lavó a los israelitas al pasar por ahí. Pero estas aguas pueden tener dos cosas. Una buena o morirte ahogado como la gente del faraón, ¿no? Fíjate, vamos a terminamos o qué. Fíjate que nos decía Juan Pablo II. Dice, nos decía que nosotros los católicos habíamos nacido en el bautismo y que de repente se nos olvida, sobre todo cuando nos han bautizado, cuando somos muy pequeños. Y decía, los católicos tienen que ser fieles al bautismo. Como el pueblo de Israel caminó hacia el mar en fe, así nosotros, si caminamos en fe con el Señor, ningún mar nos puede detener. Y todo lo que nos impide caminar, como nuestras ataduras, nuestras cadenas de pecado, si caminamos con Dios, serán destruidas como Dios destruyó al ejército del faraón. Así como el agua para el pueblo de Israel fue bendición, en esa misma agua fue muerte para los egipcios. Palabra de Dios. Porque eso le salió del... No es palabra de Dios, pero es por la boca de Juan Pablo II, que es increíble. Es que Dios hablaba por favor. Inspiración directa. Una inspiración del Espíritu de Dios tremenda. Y ya comienzan a marchar por el desierto. En el 15, 22, 25 nos dice, hizo partir a los israelitas del mar del sur, que se llamaba así, y se dirigieron hacia el desierto del sur. Caminaron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Luego llegaron a Mará, porque era amarga. Por eso se llama aquel lugar Mará. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿a qué vamos a beber? ¿Qué vamos a beber? Entonces Moisés invocó a Yahvé y Yahvé le mostró un madero que Moisés echó al agua y el agua se volvió dulce. Ahí dio a Israel decretos y normas y ahí le puso a prueba. Pues siguieron caminando, no tenían que comer, se les acabó el chivo que traían, el lonche, ¿verdad? ¿Y qué vamos a comer en el desierto? No hay nada. Y a eso nos trajiste, Moisés, a morir en el desierto. Todavía cuando menos teníamos ajos y cebollas, aquí no hay. Nada de nada. Y Moisés pues le dice, oye, Señor, pues qué rollo contigo, pues también comemos. Y en Éxodo 16, 11, 15 nos dice, Yahvé dijo a Moisés, he oído las murmuraciones de los israelitas y diles, al atardecer comerán carne y por la mañana se saciarán de pan. Y así sabrán que yo soy Yahvé, su Dios. Por la tarde, en efecto, vinieron las codornices y cubrieron el campamento. Por la mañana había una capa de rocío en torno al campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto una cosa menuda, como granos, parecía la escarcha sobre la tierra. Y al ver a los israelitas se decían unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían qué era. Moisés les dijo, este es el pan que Yahvé les da de comer. Palabra de Dios. Cuando el Señor dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El pan que Moisés les dio a sus antiguos comieron y murieron. Pero el pan que yo les daré, vivirán para siempre. Estamos hablando de la prefiguración del cuerpo de Jesús en la Eucaristía.
Y les voy a leer a San Juan, exactamente la cita, ¿verdad? Dice San Juan 6, 48 al 51. 48 al 51. ¿Cuál, perdón? 6 del 48 al 51. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo. Para quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor. No, ¿eh? Sí. Sí, es evangelio. Sí, Que no sea Vamos a una lectura más, que es una lectura de relación con lo que estamos viendo ya de San Pablo, que nos dice en Corintios 10, del 1 al 11, Primera de Corintios 10, del 1 al 11. No quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en relación con Moisés. En la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no fueron del agrado de Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron para ejemplo nuestro, para que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No se hagan idólatras, al igual que alguno de ellos, como dice la Escritura. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron muertos, 23,000 en un solo día. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron y parecieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron bajo el exterminador. Todo esto les acontecía en figura y por escrito para aviso de lo que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Eso nos dice Pablo. ¿Cómo relaciona Pablo lo de Moisés a nuestros días? Ya en la plenitud de la revelación, porque la plenitud de la revelación es Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pues yo creo que aquí lo vamos a dejar, porque ya son las 9:05. Por eso es que dice que del costado el agua sale cuando le hacen, sale agua. Agua y sangre. Sangre. Leer, porque hemos visto ciertas citas bíblicas, pero no todo. Más o menos lo que consideré importante. Si faltó alguien de asistencia, ahí se la toman. Y que lean el Éxodo. Lean. Es una gran historia el Éxodo. Grandes acontecimientos del poder de Dios. El pueblo se da cuenta que tiene un Dios poderoso. Amén. Pero ese Dios que abrió las aguas es el mismo que está hoy aquí. Hoy aquí. Con el mismo poder para hacerlo, para sanarte, para liberarte, para sanar tu cuerpo, para sanar tus recuerdos, tu alma, tu espíritu. Dios tiene el poder de hacer lo que Él quiera. Nosotros somos los que nos falta fe. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu.